Uno piensa que las amistades más importantes de la vida siempre serán leales, porque eso es lo que se supone debería ser. Lo mismo pasa con las relaciones amorosas, los votos de matrimonio y cosas por el estilo. El poder de la palabra es sabido que ya no tiene el poder que antes tenía. Las personas ya no se comprometen y corrompen todo y mienten con tal de obtener las cosas a su modo. En aquellos días estaba muy pensativo respecto a estos temas. Quien me había metido en la cabeza dichos dilemas fue mi madre. La causa es que Brenda, mi esposa, según palabras de mi mamá, no le parecía muy buena mujer para mí. Y no era la primera vez que me lo decía. Ya desde que Brenda y yo éramos novios, mi madre siempre trató de opinar sobre la forma de ser de mi entonces novia y prometida. Además criticaba el que yo dejara entrar a mis amigos a la casa todo el tiempo, aun cuando yo no estaba y solamente estaba Brenda, pues desde que éramos novios vivíamos juntos. Eso a mi madre no le parecía, porque Brenda era muy guapa y podría ser objeto de deseo de parte de mis amigos. Pero en realidad eso no me preocupaba, porque Brenda, junto con mis amistades, nos habíamos conocido desde muchos años atrás. Todos éramos de confianza. A mi madre, la verdad no sabía cómo tratarle ese tema, pero siempre le puse límites. No me gustaba que ella tratara de rebajar la reputación de mi mujer, porque yo la amaba y para mí, Brenda era la mujer ideal con la que quería pasar el resto de mi vida. Pero para ese momento, estaba pasando una crisis con Brenda. Es como si las cosas se estuvieran enfriando. Empezábamos a pelear más, en la intimidad, pues ya no había mucho, o pasábamos bastante tiempo sin hacerlo. Brenda había cambiado mucho. Sentía que ya no me amaba igual que cuando nos unimos en matrimonio. Mi madre se agarró de todo esto para dar más fuerza a sus argumentos. Ella insinuaba que seguramente, mientras yo trabajaba, a mi mujer, había alguien que le andaba quitando las ganas. Según ella, su intuición era muy fuerte y me pedía que le creyera, o que en su defecto, visitáramos a una bruja o curandera, quien supuestamente, leyendo las cartas del tarot, podía adivinar acontecimientos que habrían ocurrido en la vida de las personas. Adivinaba también el presente y algunas cosas del futuro. Me parecían patrañas, pero necesitaba que mi madre me dejara de insistir. Quería darle por su lado para que me dejara en paz y poder así resolver mis problemas con Brenda. Salí temprano del trabajo esa tarde y pasé por mi mamá a su casa. Al subir íbamos platicando de cosas del día a día y me iba explicando cómo es que la mujer curandera trabajaba. Me sentía tranquilo, pero no daba mucha cuerda a los comentarios que mi madre me hacía, pero entendí lo que iba a pasar con la sesión de aquella bruja. Después de un rato finalmente llegamos. Estacioné el auto afuera de la casita de aquella mujer bruja y rápido, un perrito que estaba echado al pie de la puerta se levantó y se acercó felizmente a que lo acariciara. Había otro más que, a diferencia del primero, nos ladró y el ruido que hacía hizo que la mujer con la que íbamos saliera de la casa. Aquella era una mujer aún joven, de unos 40 años. Llevaba ropas parecidas a los de los gitanos. Era muy guapa, con sus ojos color miel y unos labios en suave tonalidad que combinaban con el rímel de sus ojos. Se notaba que era una mujer vanidosa y muy centrada, y mientras se paró a la puerta y nos miraba, nos dio el saludo. «Muy buenas tardes, Cleotilde. Me da gusto verte nuevamente por acá, pero no me esperaba tu visita, sinceramente». En efecto, no habíamos sacado una cita con la mujer, pero mi madre le regresó el saludo. «Buenos días, Sara. Mire,
Este es mi hijo, del que le platiqué la otra vez. Queremos que nos lea las cartas. Bueno, a él, como ve, tendrá un chancecito». La mujer llamada Sara nos miró muy serena y respondió: «Pues mira, Clotilde, no tengo mucho tiempo. Hay un cliente al que voy a atender en unos minutos, pero si no nos tardamos y nos damos prisa, podemos consultar el tarot. ¿Les parece bien?». Yo no sabía mucho de aquello, así que acepté, y la señora Sara nos dejó pasar a su casa. Dentro había algunas baratijas que parecían ser como reliquias antiguas o réplicas de no muy buena calidad, pero que finalmente ponían un toque místico al entorno donde la señora Sara trabajaba. «Siéntense, pónganse cómodos. ¿Les ofrezco un té o un café?». Yo dije que no. Mi madre sí le pidió un café a Sara. La mujer no tardó mucho en traerlo y se sentó en un banco que tenía un tapizado aterciopelado de color rojo. Puso su taza de café sobre una pequeña mesa redonda que estaba frente a ella y nos dijo: «Mira, muchacho, ¿cómo te llamas?». Le respondí diciéndole que me llamaba Guillermo. «Hazme un favor, Guillermo. Toma esos 2 bancos y acércalos, por favor. Quiero que estén sentados frente a mí. Eso es importante». Hice caso a Sara y acerqué 2 bancos más, en el que nos sentamos mi madre y yo, al pie de aquella pequeña mesa redonda. «Muy bien, Guillermo. Por favor, lee esto en voz alta, y después necesito que esta baraja la partas. Te pido de favor que trates de relajarte y concentrarte antes de hacerlo. Necesito que tengas mucha fe en esto que vamos a hacer». Tomé una tarjeta enmicada que Sara me entregó, donde venía escrita una oración, supuestamente para abrir mi energía y mis chakras, esto para ayudar a los fines de la tirada. Después, tal y como fue su petición, partí el mazo de cartas y se las entregué. Sara las tomó y comenzó a revolverlas nuevamente, y me pidió que tomara algunas de las cartas, que las colocara cara abajo sobre el mantel rojo de la pequeña mesa. Sara comenzó a voltear una a una las cartas que seleccioné y comenzó a meditar sobre las imágenes que éstas contenían. Tardó unos segundos en silencio y después comenzó a soltarme toda la información. «¿Estás casado, Guillermo?». Le respondí que sí, que tenía algunos meses de haberme unido en matrimonio. Sara se quedó muy pensativa. Estaba dudando en decirme o no lo que estaba pasando en su mente. «Seré muy honesta y directa sobre el tema, Guillermo. En tu presente, veo a una mujer a tu lado, pero ella en realidad es como si su mente y sus emociones estuvieran en otro lado. Percibo una especie de nube gris sobre toda su esencia, sobre su mente y su presencia. Me imagino que no has tenido lo que querías de ella. No has tenido las atenciones que te prometió. Ella no se siente cómoda contigo y piensa que el haberse casado contigo fue un gran error. Pero por otra parte, no quiere irse de tu lado, porque contigo tiene comodidades. Es triste que existan este tipo de mujeres, pero déjame decirte que tu esposa es una de ellas. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Es que aquí veo otra nube de problemas, violencia psicológica, pleitos, por cosas sin importancia. Ella tiene un carácter amargo por el simple hecho de que como hombre no te considera lo que ella necesitaba. Y me refiero a tu compañía, pero sobre todo a lo que pasa en la cama entre ustedes. Veo que ella se queda insaciada después de que lo hacen, y por esa razón es que en estas otras cartas veo a otro hombre, pero mejor dicho, no es solamente uno, sino 2, o quizá hasta más. No puedo afirmar esto, Guillermo, y no sé si ella haya llegado a consumar algún acto íntimo con estos sujetos, pero es innegable que ella los desea, siente una fuerte atracción, e incluso me atrevería a afirmar
que ella ha consumado actos íntimos con estos sujetos. Pero como te dije antes, eso no me consta. Es mejor que tú lo averigües por tu cuenta. Y si crees que esto es lo peor, espérame un poco. Escúchame bien, porque veo como si estos dos tipos fueran muy cercanos a ti, amigos de hace tiempo, que entran a tu casa y salen con toda la confianza, a veces cuando tú ni siquiera estás. Debes tener cuidado, Guillermo. Nunca debes confiarte de León, por más amaestrado que éste sea, porque el león siempre será el león, y cuando hay carne frente a él, ese león va a querer comer. Lo mismo pasa entre un hombre y una mujer bonita, y si tu esposa es bella, porque veo que sí lo es, entonces ella es como un trozo de carne jugoso para los leones hambrientos que llevas a tu casa. Veo otras cosas más aquí, Guillermo, pero se nos está agotando el tiempo. Ya no creo que alcancemos. Así que si gustas, podemos continuar en otra ocasión. Pero te pido de favor que antes de que tomes una decisión sobre qué hacer con lo que te he dicho, quiero que te calmes. Averigua y si estás dispuesto a perdonar y a mejorar tu relación. Yo puedo ayudarte con ese tema. Conozco infinidad de hechizos para fortalecer el amor, y vaya que funcionan, te lo puedo garantizar. Tuvimos que irnos de la sesión, pues Sara tenía otro cliente que estaba por llegar. De hecho, ya estaba esperando afuera. Después de agradecerle, mi madre y yo nos subimos al auto, y mi mamá de inmediato comenzó a recriminarme que ella siempre había tenido la razón, y confirmando lo que Sara había dicho, no había nada más que decir. Mi madre me recomendaba divorciarme, a la brevedad, por supuesto. Ante esos comentarios, no pude quedarme callado. No creía del todo en lo que acababa de escuchar, y se lo hice saber a mi madre. De verdad que me siento confundido, mamá. Me parece muy extraño lo que esa mujer me dijo. Es como si tú ya le hubieras contado todo lo que pensabas. Hasta siento que se pusieron de acuerdo. La verdad, mira, le voy a dar el beneficio de la duda, pero voy a actuar por mi cuenta. Y algo se me ocurrirá. Y te aseguro que voy a descubrir si realmente mi mujer me engaña o no. De todos modos, te agradezco tu preocupación, mamá. Ya vinimos con esta mujer y obtuvimos lo que querías. Y ahora espero que me dejes en paz. Sobre todo este tema de Brenda y sus supuestas infidelidades. Te pido por favor que te mantengas al margen. Mi madre no se sintió comprendida como ella lo esperaba, pero aún así, respetó lo que le pedí. Llevé a mi madre a su casa, y de ahí me dirigí a la mía. Ya era un poco tarde, y la hora en la que llegué a mi casa coincidía con la hora a la que usualmente llegaba cuando salía del trabajo. Me bajé de mi auto, abrí la puerta, y al entrar, me di cuenta que en la sala se encontraba uno de mis amigos. Hola Joel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? El partido empieza a las 8, no me imaginé que llegarías tan temprano. Mi amigo Joel sentí que se puso un poco nervioso, pero me respondió. Sí, Guillermo, discúlpame. La verdad se me hizo bastante temprano. Es que salí 2 horas antes del trabajo, y como no quería llegar a aburrirme a mi casa, pues me vine directo para acá. Y ay, disculpa, pero aquí Brenda y yo ya nos adelantamos con un par de cervezas. Pero anda, siéntate, déjame te sirvo una para que te pongas en tono. Después de haber escuchado lo que la bruja me dijo en el tarot, fue inevitable no sentir una especie de desconfianza, porque aquella realidad era recurrente. Mis amigos muchas veces llegaban temprano a mi casa, y Brenda los dejaba pasar. En realidad así siempre fue, desde que Brenda y yo éramos novios. Después de convivir aquel día, sabía que algo de verdad tenía que hacer. Estuve dándole vueltas a la situación una y otra noche, hasta que finalmente se me ocurrió algo. Es una idea bastante convencional, pero muy funcional. Debo contarles que compré 3 mini cámaras. Una la instalé en la sala, otra en la habitación, y la otra cerca de la zona de la cocina. Obviamente no le dije nada a Brenda, y me encargué de esconderlas muy pero muy bien.
sabía que no podía dejar las cámaras instaladas mucho tiempo, porque Brenda podría descubrirlas. La ventaja que tenía es que Brenda no metía ni una mano a la cocina, ni para hacer el quehacer ni para nada. Por lo tanto, iba a ser más difícil que ella las descubriera. Pero aún así no me iba a confiar. Por eso es que tenía que actuar rápido. La ventaja que tenía es que, el viernes siguiente, habría un partido importante de fútbol. La selección mexicana se enfrentaba en un duelo contra otro país. Y para esto, me di a la tarea de citar a mis 2 mejores amigos, que eran los únicos que frecuentaban mi casa cuando yo no estaba. La cita era a las 8 de la noche. Le pedí para esto a Brenda que fuera al súper, que comprara botanas, cervezas y demás. Aquello tenía que ser un momento realmente entre amigos. Una vez ya concertada la cita y llegado el día, en cuanto salí de mi trabajo, me hice el tonto. Le avisé a Brenda que saldría más tarde, porque hubo un imprevisto y tenía que cubrir un par de horas extras más. Brenda no puso objeción, me dijo que no había problema, y eso para mí era el primer signo de alarma, porque ninguna mujer se queda tranquila cuando su marido hace horas extras. La alarma de infidelidad de inmediato sale a la luz y rápido comienzan a preguntar varias cosas, buscando que uno caiga en su propia trampa. Pero en fin, la indiferencia de Brenda me hacía darme cuenta que a ella no le importaba si estaba yo o no en casa, porque para esto ya estaría bien acompañada. Estuve haciendo tiempo. Anduve por aquí y por allá, y cuando pasaron las 2 horas, entonces me subí a mi auto y me fui para la casa. Cuando llegué, tanto Joel como mi otro amigo Roberto aún estaban en la casa. El partido acababa de terminar y ya habían bebido bastantes cervezas. Incluso Brenda se veía un poco ebria. En cuanto llegué me ofrecieron un trago, pero les dije que estaba cansado, que había hecho un coraje en el trabajo y andaba un poco desanimado. Les dije que otro día. Aún así mis amigos ya estaban bien entrados, no pude correrlos así nomás. Al final terminaron convenciéndome de tomarme unas 2 o 3 cervezas. Para cuando esto sucedió se terminó todo lo que había. Y como bien sucede en las fiestas o reuniones, en cuanto se acaba el alcohol, se acaba el ánimo para todos y cada quien para su casa. Ya sucediendo esto, me metí a bañar y me fui a la cama para acostarme con Brenda. Como era evidente, la traté de seducir, pero Brenda me dijo que no, que se sentía un poco cansada y mareada por las cervezas. Para mí aquello ya era bastante. Me di cuenta de que Brenda se quedó dormida muy rápido, y en eso aproveché para bajar a la sala, para prender mi computadora y revisar el servidor al que se habían enviado las grabaciones de esa noche. Tenía mucho miedo de lo que pudiera llegar a ver. No estaba preparado para tanto. Sin embargo, me tuve que armar de valor, y fue así que abrí el primer video. Al principio todo estaba bien, no había ninguna novedad, pero fue hasta la hora en la que le marqué a Brenda para decirle que llegaría más tarde, que todo cambió, porque al instante en cuanto colgó al teléfono, hizo una señal como de victoria, empezó a celebrar, digámoslo así. En eso mi amigo Joel se le acercó, la tomó de la cintura y le dio un beso bien plantado. El muy desgraciado después, con sus 2 manos, la tomó de su parte trasera y le dio unos apretones. Ahí estuvieron pegados un buen rato, y de pronto mi amigo Roberto se le acercó por detrás a mi esposa y comenzó a olerle el cabello, a acariciarle el cuello. Aquellos 2 malditos cerdos estaban esperando a que yo me fuera, para entonces poder apoderarse de la intimidad de mi esposa. Tuve que quedarme a ver todo el video. Tenía que ver de qué habían sido capaces aquel par de ratas. Sin embargo, mucho quedará en su imaginación, y debo decirles que de verdad, mi esposa Brenda cooperaba con ellos en todo lo que le pedían. Nada más vi como uno de estos tipos se sentó en el sillón. Mi esposa se hincó frente a él y comenzó a hacerle cosas que ustedes ya sabrán. Mientras tanto, el otro sujeto le fue quitando el pantalón a mi esposa, e hincado detrás de ella,
Comenzó a hacerle el acto. Esto fue el inicio de algo que duró un buen rato. Mi mujer se veía altamente complacida. Su cuerpo estaba rodeado del placer. Sentir a los dos hombres en ella era algo que la enloquecía, y a mí me daba mucho asco de ver cómo es que la tocaban, cómo es que la utilizaban, y ella lo disfrutaba. Mi esposa era un demonio, y aquello era la explicación más clara del por qué conmigo ya no quería nada. Brenda era una mujer que se aburría de mí. Ella buscaba más aventuras de placer. Le gustaban las cosas fuertes, y aquello era algo que yo nunca le iba a poder dar. Con aquellos videos fui testigo de cómo mis amigos le hacían el acto a mi esposa de diversas formas y posiciones, de cómo mi mujer me traicionaba y cómo me estaba viendo la cara de estúpido. Pero realmente, más allá de sentir coraje, asco, sabía que tenía que tomarme las cosas con calma, porque mi venganza estaba a punto de llegar. Esa noche me metí nuevamente a la ducha con agua bien fría. Necesitaba que se me calmaran los instintos, porque tenía ganas de ahí mismo clavarle un cuchillo a mi esposa para ponerle fin a sus traiciones, a sus porquerías. Pero era una realidad que yo no podía echar a perder mi vida de esa forma. No quería mancharme las manos de sangre, y mucho menos pasar la vida entera en una cárcel. Debía haber otra forma, y aunque parezca raro en ese momento, lo único que se me vino a la mente fueron los hechizos que la señora Sara me ofreció. Sabía que sí, ella tenía el poder de hacer que una pareja se enamorara. Si ella podía unir dos vidas, seguramente también tendría hechizos para destruir, para acabar y sobre todo para hacer sufrir a alguien. Después de irme a acostar esa noche, al día siguiente dejé que todo fluyera de manera normal. Fue muy difícil, pero lo logré. Me aproveché de la indiferencia que Brenda tenía hacia mí, así que no era necesario tener que fingir mucho cariño. Mientras tanto, ese día, en lugar de irme a trabajar, me dirigí directamente a la casa de Sara. Tenía que consultarle su apoyo y saber si estaba dispuesta a ayudarme. Cuando llegué nuevamente a su casa, en cuanto me bajé del auto, aquel perrito que me vio la vez pasada y que se acercó feliz a saludarme, en esta ocasión me gruñó. Seguramente percibía toda la maldad y el coraje que corría por mis venas. Después de tocar y que saliera la señora Sara, ahí estaba ella. Parecía como si me estuviera esperando. Veo que has vuelto, Guillermo. Pasa, para mí es un gusto recibirte otra vez. Estando ahí dentro, estaba yo furioso. Por fin me pude desahogar. Usted tenía toda la razón, Sara. No sé cómo lo hizo, pero en realidad, primero debo pedirle una disculpa, porque dudé de lo que usted me dijo. Pero créame que le puse una trampa a mi esposa para encontrarla en la movida, y resultó que todo lo que usted me dijo es real, y por eso estoy aquí. No quiero recuperar la relación que tengo con mi esposa. Al contrario, necesito destruirla. Y también quiero acabar con ese par de perros hambrientos que me traicionaron, que a mis espaldas se burlaron de mí. No merecen vivir. Ellos se merecen sufrir y pudrirse en el infierno. Solo necesito que usted me diga si puede ayudarme con un trabajo de estos, porque quiero vengarme. La señora Sara se me quedó viendo. El semblante le cambió. Ella a lo mejor esperaba que yo tratara de solucionar las cosas de otra forma. No puedo juzgar tu decisión, Guillermo. Si esto es lo que quieres, pues entonces te puedo ayudar. Eso sí, tendrás que pagar el precio, porque algo como esto no te va a salir barato. Además, debes pensar que una decisión como estas se te puede salir de las manos y puedes causar mucho daño. Pero si dices que ya lo pensaste, entonces con gusto te ayudaré, porque sé bien que lo que estás viviendo no es fácil. Estás siendo víctima de esas personas, y si la vida no les da su merecido,
entonces yo te ayudaré a que así sea. Sara estuvo un tanto a mi favor. De hecho, Sara me demostró todo su apoyo. Me sentó en una silla y comenzó a hacerme alguna especie de limpia. Me dijo que tenía que portar también un amuleto, para que así el karma no se me regresara, o bien, si es que ocurría, no tuviera la fuerza como para destruirme, pues con base a lo que estábamos por hacer, mi vida podría correr peligro en el futuro, y portar ese amuleto era vital por el resto de mis días. Sara me pidió unos momentos para ir a una habitación privada. Ella tenía que hacer algún preparado, no sé qué realmente hizo, pero minutos después que salió, tenía en sus manos un pequeño frasco de color verde esmeralda. Me lo puso en las manos y me dijo: lo único que tendrás que hacer es colocar este líquido y hacer que esas personas lo beban. Puedes fusionarlo con alcohol, con bebidas de cualquier tipo, pero una vez que esto ocurra, aléjate, porque te aseguro que tu vida podría correr peligro. No me preguntes por qué ni cómo funciona esto, simplemente haz lo que te digo, porque si quieres vengarte de ellos, esto es lo que te va a ayudar. Tomé aquel frasco y me lo guardé en la bolsa de la chaqueta. Le agradecí mucho a Sara, pues me dijo que era todo, que al parecer el proceso parecería simple, pero sería efectivo. Ya con todo esto me fui para mi casa. Estaba muy pensativo. No tenía idea de cómo es que funcionaba la brujería de Sara, pero me moría de ansiedad por utilizarla. Mientras me dirigía a la casa, iba planeando la estrategia perfecta. Así que antes de llegar a casa, me dirigí hacia el súper para comprar una botella de whisky, la favorita de Brenda. Una vez con la botella me dirigí hacia la casa. Cuando llegué, Brenda se estaba bañando. Abrí la botella y me tomé un trago, solamente con el pretexto de poderla abrir y así vaciarle aquello que me indicó Sara. Después volví a cerrar la botella. La coloqué en el mueble de las botellas, justo al frente. Y como era jueves, en cuanto Brenda salió del baño, le dije que saldría de viaje el fin de semana, por parte del trabajo. Le dejé algo de dinero y le dije que había comprado una botella, su favorita, en dado caso que quisiera relajarse. Brenda, con su indiferencia, me dijo que estaba bien. Me agradecía por el dinero y también por la botella. Y recién que salió del baño, la actitud de Brenda era sospechosa. Después de salir del baño, se cambió y se fue. No me dijo a dónde iba. Ante ese acto aproveché para quitar las cámaras que tenía ocultas. Ya no quería tener más evidencias. Con lo que había capturado era suficiente. Tomé las cámaras y las guardé en mi maleta. Como tenía que fingir bien lo de mi viaje, empecé a meter algo de mi ropa, algunos perfumes y otras cosas básicas. Por la noche Brenda llegó bastante tarde. Yo me hice el dormido, y así finalmente fue que de verdad terminé durmiendo. A la mañana siguiente, como era viernes, me subí a mi auto y me fui. Renté un motel de paso. Ahí pretendía pasar 3 días y planeaba llegar hasta el lunes. Estaba ansioso por saber cuáles eran los efectos que aquella bebida tendría sobre Joel, sobre Roberto y sobre mi esposa Brenda. Estaba de más el saber que irían a la casa, o a donde quiera que fueran. Seguramente Sara se llevaría la botella, la beberían juntos y posteriormente no sé qué iba a pasar. Me dediqué toda la tarde a estar revisando algunos papeles del trabajo. En realidad sí tenía que trabajar, y por ello es que me desconecté de todos mis demás problemas. Llegadas las 8 de la noche, me supuse que a esa hora, tanto Brenda como aquellos 2 miserables ya habrían probado de la botella. Seguramente ya habrían hecho un trío o 2 o 3 veces y se habrían entregado en momentos de placer a mis espaldas. Pero en ese momento ya no me daba coraje, me daban lástima, porque la vida y la brujería
estaban a punto de hacerles pagar por lo que me hicieron. A eso de las 11:30 de la noche, recibí una llamada. Se trataba de un oficial de policía, el cual estaba tratando de localizarme. Buenas noches, ¿es usted el señor Guillermo Álvarez? Necesito por favor que regrese a su casa. Ha ocurrido una situación bastante delicada. Su presencia aquí es requerida. Por favor, no demore. Con el hecho de saber que un policía me había llamado, era suficiente razón para entender de que algo terrible había pasado. Empecé a sentirme nervioso, un poco preocupado, pero debía afrontar la realidad. Me subí a mi auto y tardé un poco en llegar. Tenía que fingir que estaba de viaje. Cuando por fin llegué a la casa, había varias patrullas afuera. Tenían acordonada el área. En cuanto llegué, uno de los policías me dijo que no podía entrar, pero le aclaré que yo era el dueño de la casa y que mi esposa estaba adentro. Aquel oficial me acompañó al interior y cuando entré, empecé a ver marcas de sangre por todo el piso, algunas en las paredes. Había cosas aventadas en la sala y vi que junto al comedor había 2 cuerpos en el piso y había mucha sangre a su alrededor. De inmediato reconocí que aquellos eran el cuerpo de Joel y el otro de Roberto. Mientras tanto, al fondo en la cocina, mi esposa Brenda se encontraba sentada, con las manos llenas de sangre, y los oficiales ya la tenían esposada. Se le veía mal, estaba llorando, pero su mirada estaba perdida, se le veía desquiciada. De entrada no comprendía lo que había ocurrido, pero aquello era algo fatal, algo horrible, sacado completamente de una pesadilla. Al acercarme junto con el oficial a ver los cuerpos, me di cuenta que Joel tenía muchos golpes en la cabeza. De aquí le había brotado mucha sangre, también de la boca, de los oídos y de la nariz. Su mirada estaba perdida, la boca abierta, y tenía un semblante empalidecido que me hizo temblar de miedo. Por otra parte, el cuerpo de Roberto tenía muchas marcas como si hubiera sido apuñalado. Tenía algunos cortes en la garganta y le habían enterrado el cuchillo también en la cara. Sus facciones estaban completamente desfiguradas. Se veía que lo habían atacado violentamente. El oficial estuvo tomándome una declaración sobre el dónde estuve, qué había hecho. Cuando le pregunté qué es lo que había ocurrido, el oficial me dio una versión extraoficial. Estuve un rato ahí. Tuve que ir a la delegación para darle seguimiento a todo lo que ocurriría con Brenda. A ella se la llevaron esposada y arrestada para procesarla supuestamente por el asesinato de mis 2 antiguos amigos. Aquella noche fue muy pesada. Le tomaron la declaración a Brenda y hasta eso ella con mucho miedo y aunque le temblaba la voz, terminaría diciendo algo que me perturbó. Según sus palabras, aquella noche tanto ella como Roberto y Joel estuvieron bebiendo, divirtiéndose. A Brenda no le quedó más que confesar que ellos eran sus amantes, pero esa noche algo ocurrió, algo muy extraño. Dice que de pronto, de la nada, Joel comenzó a ponerse muy agresivo. Se veía encolerizado, como muy extasiado. También Roberto, pero él lo estaba demostrando de otra forma. Mientras tanto, Joel se le fue directamente a golpes a Roberto, y este, por defenderse, comenzó a pelear también. Según Brenda, se estaban matando a golpes, y en eso, Roberto agarró a Joel y lo tumbó al piso, y con mucha fuerza comenzó a azotar su cabeza contra el piso una y otra vez, en repetidas ocasiones hasta que finalmente nomás le tronó el cráneo y lo terminó matando. Según lo que Brenda contaba, Roberto quedó muy impresionado al ver las cantidades tan grandes de sangre que brotaban de la cabeza y de la boca de Joel. Pero esto, en lugar de hacerlo ceder, parecía que lo había enloquecido más, tomando así un acto en el cual intentaría atacar a mi esposa Brenda. Evidentemente Brenda también estaba bajo los efectos de la brujería, por ello es que
en un intento de defensa. De inmediato, al estar cerca de la cocina, tomó un cuchillo y lo tenía escondido en la parte de atrás de su cuerpo. De pronto, cuando Roberto se le acercó para quererla golpear, lo que Brenda hizo fue que, sin piedad, comenzó a clavarle el cuchillo 1, 2 veces, y así en incontables ocasiones. Roberto cayó al piso y Brenda metió una y otra vez el cuchillo. Pese a que Roberto ya estaba muerto, ella parecía enloquecida. Su mente estaba apoderada por los actos de violencia, por el deseo de matar. Como aquella noche los vecinos habían escuchado los gritos y todo lo que ocurría, fueron quienes llamaron a la policía. Hasta eso no tardaron mucho en llegar, y cuando entraron a la casa forzando las cerraduras, para ellos fue fácil entrar a la casa. Las puertas no estaban cerradas con llave, así que se encontraron con aquella horrible escena en la cual la muerte, el odio, había sido expulsado y manifestado en las acciones de Brenda, de Joel y de Roberto. Entre ellos mismos se destruyeron, tuvieron un final terrible, y todo a causa de la brujería con la cual llevé a cabo una venganza. Para mi esposa la situación no es fácil. Ella lleva algunos años en la cárcel y se va a quedar algunos más. Ella estará pagando por todo lo que hizo, por su traición. Y aunque realmente no me esperaba que la brujería llevara las cosas a tal grado, sé que es el castigo que se merece. Ya no puedo hacer nada. Eso queda fuera de mi alcance. Por mi parte, porto los amuletos y todas las indicaciones que Sara me dio. Las sigo al pie de la letra. No me gustaría que el karma se vuelva contra mí y me destruya, trayendo la tragedia nuevamente a mi vida. Justo en este momento soy más feliz, porque pedí el divorcio obligado a Brenda. Me volví a casar y estoy tranquilamente unido con otra mujer. Llevo una vida en la cual me di la oportunidad de volver a vivir, volver a empezar. He tratado de rodearme de mejores amigos, de mejores personas, pero sobre todo, he tratado de serlo yo. No me arrepiento, pero tampoco me siento feliz de lo que les he contado, porque lo hecho está. Al final, la brujería es un tema delicado. Considero que no todos deberían usarla. Hay que tener cabeza bastante fría, porque los alcances y sobre todo las consecuencias que puede traer el utilizarla pueden destruir la conciencia y llenar de culpa el corazón de quien la utilice. Pero al final, esto ya depende de cada quien. Pero bueno, al final ustedes ya habrán escuchado esta historia en la cual con brujería pude destruir a los amantes de mi esposa.